La condición humana. ¿Qué es la condición humana? ¿Qué es lo que somos? Pienso, luego existo, pero no solo pienso, también siento y de alguna forma algo me dice que sí existo, que estoy vivo, que estoy viva. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy en este episodio de Somos. Bienvenidos, bienvenidas. Así que vamos a la presentación y comenzamos. La forma de abordar el entendimiento de lo que somos se hace a través de diferentes disciplinas que toman una parte de lo que somos, porque en realidad, si bien somos una totalidad, para referirnos al estudio del ser humano en sí, se ha requerido dividir. Ajá. Si nos remontamos un poco a la historia, vemos que el estudio de los fenómenos lo que hace y lo que ha hecho y cómo comenzó fue empezar a dividir, a separar, a hacer categorías, a especializarse en diferentes categorías. Bueno, pues si se ha hecho de esta forma es porque somos seres que funcionamos de la misma forma, es decir, somos complejos y además todo funciona de una forma dinámica en nosotros, es decir, nada está separado. Estamos conformados de muchas partes y todas estas partes se relacionan entre sí. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este análisis de qué es el... qué nos hace seres humanos. Y para mí me es inevitable hablar del tema sin mirarnos como con algunas características o describiendo algunas características. Una de las características que tenemos y que pocas veces miramos por aprendizajes sociales, ¿no? Ahorita lo que vamos a platicar tiene mucho que ver con aquello que hemos aprendido socialmente y lo que somos, porque muchas veces lo que somos no necesariamente encaja tal cual con los aprendizajes sociales. Ajá. Por eso es que hay mandatos sociales u órdenes sociales que todos y todas conocemos y que nos causan eh, confusión o nos pueden causar incluso hasta neurosis o no saber qué hacer o ansiedad o miedo, que creo que eso es base de lo que nos va sucediendo. Es decir, todo aquello que vamos aprendiendo, vamos, no solo lo aprendemos, sino vamos creyendo en él. Es decir, va formando parte de nuestro pensar y al ser parte de nuestro pensar, también va conformando nuestra percepción y desde nuestra percepción va a conformar el cómo miramos el mundo y el cómo miramos el mundo nos lleva al cómo lo experimentamos. Y por la parte de experimentar me refiero también al cómo lo vivimos en su totalidad, es decir, con nuestras emociones, sensaciones, con todos nuestros pensamientos. Ajá. Y entonces todo esto se va retroalimentando y va formando por ahí una maraña que llega a ser como muy compleja. No necesariamente puede ser también algo, una observación muy clara al respecto. Sin embargo, esto entra dentro de lo que es el ser humano. Eh, entonces, por un lado tenemos los aprendizajes sociales que nos van a dictar y a determinar cómo debemos ser. Ajá. Y por la parte cómo debemos ser, me refiero a que van a marcar una línea entre qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero no solo eso, sino además el cómo, cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que comportarnos. Y a veces eso no necesariamente va a checar con lo que yo siento o con lo que yo quiero o con lo que yo considero en el fondo que es lo que realmente soy. ¿Y por qué pasa esto? Porque de acuerdo, o más bien por influencia de esos pensamientos sociales, es que vamos a conformar nuestra identidad, nuestro ser, nuestra personalidad
Y todo eso corresponde a algo que yo aprendí. Por lo tanto, eso forma parte de algo que se conoce como ego. El ego no necesariamente soy yo. No soy yo en esencia, no soy yo realmente, sino es todo aquello que aprendí. Voy a poner un ejemplo para que vaya quedando como más claro. Es muy común que de pronto en algunas relaciones interpersonales, sobre todo cuando estamos en la etapa de la adolescencia o en la infancia, es donde estamos absorbiendo muchas cosas y aprendemos cómo convivir y relacionarnos con los demás. Entonces, si se da un evento donde una persona genera un atropello sobre otra y esta persona platica con alguien, este alguien le va a decir, pero ¿a poco no te enoja que haya hecho eso? Y a lo mejor a la persona ni siquiera le enoja, le puede generar otros sentimientos como tristeza o no lo sé. Pero la que le está dando el consejo, la que le está enseñando o refuerza más bien los aprendizajes sociales, es decir, está jugando un papel del panóptico ahí de Foucault, es decir, está jugando el rol de policía social y de observador, le va a decir, regrésate al carril que es el social, porque el sentimiento que va ahí es que tienes que estar enojado. Entonces, hazte el enojado. Y el otro, aunque no entienda, pues resulta que puede probar ese, ese, ese pretender estar enojado y puede ser que funcione y de ahí se van retroalimentando este tipo de ideas, eh, lo cual nos va haciendo que nos vayamos o que vayamos confirmando más ante nuestros pensamientos al ego y los sigamos estableciendo como funcional. Y eso nos puede dar una percepción como muy pequeñita de lo que es el mundo y de lo que somos nosotros. Y al ser una percepción muy pequeñita, difícilmente vamos a cuestionar. Y acá la invitación con esto que estamos platicando es pues que nos cuestionemos, que abramos esa parte y que podamos y que le hagamos caso a esa voz que de pronto escuchamos dentro de nosotros. Algunos artistas lo han ejemplificado de diferentes formas. Por ejemplo, Fito Páez dice, dentro de mi pecho hay un bicho que camina, ¿no? Entonces está haciendo referencia que algo hay de movimiento siempre ahí, por más sedentarios que seamos, ¿eh? Siempre dentro de nosotros hay esta sensación. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través del cuerpo. En la mente primero se puede manifestar como una inconformidad. En los sentimientos se puede manifestar como un enojo, como un miedo o como una tristeza. Pero en el cuerpo se va a manifestar como ansiedad. Ajá. Entonces la ansiedad, que tiene alguna sintomatología, por ejemplo, sudoración de manos, inquietud, una sensación de no saber qué es lo que se quiere, ¿no? Y entonces a lo mejor lo relacionamos justo con algo que aprendimos, con la parte del ego que puede ser, pues yo aprendí que comiendo me tranquilizaba y entonces voy a la tienda y miro todo lo que hay y digo, puta, es que no se me antoja nada, ¿no? O a un restaurante o lo que sea, tengo hambre, pero no sé qué quiero. Entonces, pues como se puede mirar a través de este ejemplo, lo que nos va ocasionando es una suerte de confusión que nos va alejando de lo que somos. Y empezamos a vivir a través de los otros o fijándome en los otros, en qué hacen los otros o en qué van a decir los otros, incluso a veces hasta como un abstracto, ¿eh? Ni siquiera colocado en personas, sino colocado ya en unos entes abstractos, es decir, hay gente que dice, es que, este, no sé, voy a poner aquí el ejemplo de mi trabajo, de pronto en el trabajo los dicen, es que tienes que hacer esto de determinada forma porque nos vayan a decir algo. Entonces yo alguna vez a la persona que me decía esto le cuestionó, ¿y quién nos va a decir? ¿No? O sea, eso es un abstracto, ¿no? No había nadie que le prestara atención a lo que estábamos haciendo. Entonces, pues si se dan cuenta, de pronto tenemos una relación con personas, pero sobre todo con las ideas que tenemos de las personas o de o ideas que queremos
convertir en personas, es bien curioso. Y eso es parte de lo que nos convierte complejos. Bueno, eso es con respecto a la parte de lo social y del ego y cómo eso va a definir el cómo me voy a relacionar con los y las demás. Pero está la otra parte que yo les decía de quiénes somos. Y esto aquí es donde voy a empezar a hablar de las características que comentaba hace un momento. Una de las características principales que tenemos es que somos seres cambiantes. Si nos quedamos con la parte social, que les decía que es una parte chiquitita, que nos limita, que nos encierra, no nos vamos a dar cuenta que somos seres diversos, y eso nos va a costar, no lo vamos a poder reconocer ni en nosotros mismos ni en los demás. Entonces vamos a querer limitar el mundo a lo que conocemos y al cómo somos, si, o al cómo creemos que somos. Si lo miramos y empezamos a mirar las características de manera más precisa y clara, es decir, tratando de hacer a un lado un poco ese contenido social que aprendimos, nos vamos a dar cuenta que somos amplios, que somos diversos, que dentro de esta diversidad difícilmente nos vamos a poder comportar de una sola forma. Entonces somos seres adaptables, somos seres vulnerables, también nuestro cerebro es muy vulnerable, es decir, esa parte social se filtra hacia, o es fácil que se filtre hacia nosotros porque somos susceptibles, porque nuestro cerebro va a asimilar, y a veces asimila más cosas de las que podemos darnos cuenta. Entonces, ahí sería meterme a hablar un poco de la conciencia, que lo vamos a dejar como para otro momento. Esto es a suerte únicamente como de introducción, pero entonces estas características o el reconocer las características, primero tengo que tener apertura de este cuadro para reconocer que hay características más allá de las que puedo ver aquí. Y después, al abrir esta parte, empezar a reconocer como características que soy un ser cambiante, que ni siquiera me voy a despertar de la misma forma hoy que ayer o hoy que mañana o pasado mañana. Eso va a ser distinto. El cómo voy a vivir una experiencia, aunque sea con la misma persona, también va a ser distinto. Eh, entonces funcionamos así, funcionamos como seres cambiantes y al reconocernos como seres cambiantes, también podemos reconocer que dentro de esta vida que vivimos, algo que está bien presente es la incertidumbre, es decir, que no hay nada seguro. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con otros seres que también son cambiantes. Entonces nada nos asegura nada. Y eso es algo que tiende a ser bien duro y bien fuerte. Y cuando lo experimentamos, porque muchas veces también aprendemos más al experimentar las cosas que porque alguien nos las diga, pues llega a ser un golpe bien duro, ¿no? El reconocer que no hay nada seguro ni en situaciones ni en circunstancias, pero sobre todo con personas. Entonces es uno de los primeros puntos que hay que tener claros, que yo soy como ser humano, voy a ser una persona cambiante y que la otra persona que está frente a mí también es una persona cambiante. Y eso me va a asegurar, o bueno, no asegurar, pero sí me va a permitir entender el mundo de una manera distinta, más cercana a lo que realmente soy y no a lo que creo que soy. Eh, entonces ya tenemos el punto de que somos seres cambiantes, somos seres dinámicos y que vivimos en un mundo de incertidumbres, donde no hay nada seguro. Lo que podría ser seguro dentro de esto, porque tendemos a buscar la seguridad, pero eh, eh, y cuando tendemos a buscar la seguridad, estamos hablando también de pretender tener el control, porque eso nos ha enseñado la historia y la parte social, pretender tener el control y adaptar el mundo a lo que nosotros somos, es decir, un mundo centrado en el humano y no como un humano que vive en el mundo, es decir, esas ideas también no, lo que nos van a generar es una dificultad para adaptarnos en el mundo, lo cual suena, pues vaya, no, ni siquiera sé cómo suena, pero este,
pero creo que es importante reconocer que de pronto también puedo presentar ciertas resistencias a estar en este mundo, a vivir en este mundo, en el mundo material. Y todo lo que se ha generado acá nos lo enseñan, y tampoco de mala fe, ¿no? O sea, nos lo enseñan para adaptarnos a vivir en este mundo material, partiendo de los aprendizajes de que así las cosas van a ser más fáciles para nosotros. Pero eso es contrario, o algunas cosas de aquí nos pueden servir, pueden ser funcionales, pero sí va a ser contrario a lo que somos como seres humanos. Entonces es bien importante tener presentes esas dos partes que van a convivir en mí, que forman parte de mí, que forman parte de lo que es, que forman parte, una parte de lo que soy y otra parte de lo que creo que soy. Por lo tanto, es bien importante ir clarificando eso. ¿Quién soy y qué es lo que creo que soy? Y eso nos puede llevar a espacios no solo de apertura, sino a espacios de experiencias distintas, eh, y que forma parte de lo que somos. Creo que lo voy a dejar hasta aquí por el momento. Iremos, por supuesto, hablando, como les decía, es un tema bien complejo, el hablar del ser humano, pero lo iremos revisando poco a poco. Entonces creo que esta parte sirve como para comenzar a reflexionar y a mirarnos y empezar a abrir, que esa es parte de la intención, empezar a abrir un poco los conceptos y sobre todo el empezar a mirarme de una manera amplia. Es decir, soy un ser complejo, soy un ser que, refiriéndome aquí a la Gestalt, que la suma de mis partes es más, ¿no? De lo que a veces puedo darme cuenta. Y ese más, ese plus, hace referencia a todo esto que hay que abrir y que hay que mirar y hay que observar. Entonces, los dejo con la invitación a que se observen a ustedes mismas, a ustedes mismos, que puedan revisarse de la forma que quieran, de la forma que sea. Y hay muchas cosas que nos sirven para poder llegar a esto. La psicoterapia es una de ellas, leer de filosofía, no sé, lo que ustedes quieran o con lo que ustedes consideren pues que les pueda funcionar. Y sobre todo que para cerrar esto les voy a decir que esto no es más que una propuesta y mirarlo como una propuesta. ¿Por qué? Porque también algo de lo que vamos a hablar en algún otro momento, tal vez sea la próxima edición, no lo sé, será el reconocer y el mirar cómo nuestros pensamientos no son más que una posibilidad. No son la neta del planeta, esto no es la neta del planeta, el cómo pueden estar recibiendo esto no es la neta del planeta, y y pues bueno, lo dejo hasta ahí y lo seguimos platicando. Muchas gracias por el video. Déjenme sus comentarios, por favor, lo que quieran platicar para que lo vayamos haciendo como también de una forma ahí dinámica, que podamos interactuar y platicar y que pueda haber también videos que a ustedes les sirvan. Si quieren sugerir temas, adelante. Suscríbanse al canal, eso es algo bien importante. Suscribir al canal, el darle like y el compartir y comentar también es algo que sirve porque el algoritmo de YouTube lo que hace es que va recomendando este video y entre más vistas haya y más personas les guste este contenido y sobre todo les sirva este contenido, pues va haciendo que el canal crezca. Y pues muchas gracias. Lo voy a dejar hasta acá. Espero que sirva, espero que la información haya sido clara. Y si no, pues también platíquenmelo ahí en los comentarios. Y pues nada más. Hasta luego. Gracias. Bye.